Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de cálculo diferencial. Abajo te dejo el link de mi página web, que es esta. En la parte superior van apareciendo los temas. Como son muchos, pues aquí es más. Va a aparecer el tema que vamos a ver en el día de hoy, que es la derivada como tasa de variación. Es decir, no solamente las derivadas me sirven para determinar la pendiente de una recta tangente a la curva. También yo lo puedo ver como tasa de variación. Hoy vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Más adelante vamos a ver más ejemplos más complicados. Aquí vamos a ver un cilindro circular recto que está rematado por dos semiesferas, ¿sí? Y ese volumen va a depender del radio. Ahorita vamos a mirar cómo. Entonces, si el radio cambia, ¿cómo cambia el volumen? ¿Sí? Porque son magnitudes que dependen, no necesariamente directamente proporcionales. Entonces yo puedo hacer un cambio, es decir, bueno, si yo incremento, eso lo vamos a llamar un delta de R, 0.01 el radio, entonces ¿cómo es el cambio del volumen con respecto al radio? Entonces, para eso también puede servirme la derivada. La derivada sería la tasa de cambio instantánea, no promedio. Promedio fue lo que acabé de mencionar. Bueno, si yo incremento un 0.001 el radio, entonces ¿en cuánto se me incrementa el volumen? Ese sería un promedio, ¿sí? Que en el siguiente video vamos a hacer ejemplos de eso. Hoy vamos a hacer un ejemplo sencillo como para entrar en el tema. Y es, dado una magnitud que depende de otra, si yo cambio una magnitud, ¿cómo cambia la otra? Entonces, ahí entra en juego el tema de la derivada. Entonces, empezamos. Un sólido consiste de un cilindro circular recto y una semiesfera en cada extremo, como lo vemos acá. Y la longitud del cilindro, entonces la longitud del cilindro, la altura, que eso lo llamamos en matemática la altura, es el doble de su radio. Entonces significa que H es igual a 2R. Sean R unidades el radio del cilindro y las semiesferas, obviamente, claro. Si las semiesferas se pegaron al cilindro, la semiesfera y el cilindro deben tener radios de igual magnitud. Y BR, eso, B de R, mejor, es decir, que el volumen depende de R, unidades cúbicas del volumen del sólido. Determine la tasa instantánea. Cuando nos hablen de tasa instantánea, sabemos de qué es la derivada. Cuando nos digan sobre tasa promedio, es la función dependiente, que eso lo vamos a ver en el siguiente video. De variación de BR con respecto a R. Es decir, cuando hablen con respecto a tal, es que esto lo voy a derivar con respecto a R. Profe, ¿cómo lo derivamos? Con las reglas de derivación que ya hemos visto en el curso. No hemos visto muchas reglas de derivación, pero ya aquí, nosotros aquí en este tema vimos la derivada como un límite, ya no así. Sino que aquí ya vimos unas reglas de diferenciación, entonces con esas reglas podemos derivar. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la expresión del volumen del cilindro, ¿no? El volumen de un cilindro es pi r a la 2 por h. Así se calcula el volumen de un cilindro. Pero esas dos semiesferas, semi es mitad, entonces las dos mitades de esfera forman una sola esfera. Las dos forman una esfera, el volumen de una esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. Ahora, en el ejercicio me decían de que la altura del cilindro era 2R, entonces cambio a h por 2R. Notemos que aquí matemáticamente ya cambié una función de dos variables, porque dependía tanto de la variable del radio como de la altura, por una función de una sola variable. Ya en el siguiente curso de cálculo, después de que hagamos cálculo integral, vamos a ver cálculo en varias variables. Entonces ahí sí ya podemos hacer derivadas parciales y podemos ya calcular derivadas de funciones que tengan más de una variable. Pero en este curso todo debe tener una sola variable, entonces por eso la altura se tenía que expresar en función del radio, entonces 2R. 2R por R a la 2 me daría 2R al cubo, obviamente con un pi que está acá. Bueno, yo quiero hallar la tasa de cambio, cómo me cambia el volumen con respecto al radio, de forma instantánea, entonces vamos a derivar. Recordemos de que pi es una constante, no es variable, es decir, que yo no voy a derivar pi. La variable aquí es R, entonces como es R al cubo, hay una regla que me dice que bajo el exponente, 3 por 2 me daría 6 y al exponente le restamos una unidad. Lo mismo acá, el pi es constante, 4/3 también es constante. ¿Cómo se deriva? Bajo el 3 a multiplicar. Le restamos una unidad al exponente 3, me quedaría 2. Cancelo 3 con 3 y me daría 4. ¿Qué me queda acá? 6 pi r a la 2 más 4 pi r a la 2 son términos semejantes, me daría 10 pi r a la 2. Esa es la tasa de cambio.
de forma instantánea. Cuando el radio valga, por decir algo, 1 unidad, entonces reemplazo a R por 1 y inmediatamente me da cómo cambia el volumen de forma instantánea cuando yo cambio el radio. Espero que les haya gustado el video. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y que visiten mi página web. Muchas gracias por ver el video.